estuvo también presente allí, uno de esos 150 nombres que firmaron ese documento ayer en la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos esta mañana en Primera Página. Este acuerdo que de entrada ha generado una visión para un sector político del país, que esto es más fuerte que Barbados, que este acuerdo es mucho más fuerte, mucho más robusto, porque aglutina al 85% de los votos. ¿Cómo lo ves, Juan Barreto? Sí, yo creo que esta reunión, que es una apertura, el gobierno a partir de esta convocatoria anuncia una apertura que creo que fue largamente esperada por la sociedad. Si tú revisas documentos que nosotros mismos escribimos, nosotros solicitábamos, exigíamos que se creara un espacio de debate nacional, un espacio de encuentro, y donde toda la sociedad pudiera concurrir. Ojalá este sea el primer paso para que se discutan otros temas, por ejemplo, el salario de los trabajadores, el problema de la crisis de los servicios públicos, problemas sociales que deben ser debatidos por los empresarios, por los trabajadores, por los partidos políticos. Pero, bueno, como te digo, un primer paso, nosotros lo felicitamos y lo apoyamos y concurrimos, como lo hicieron decenas de venezolanos, a este sitio, a la Asamblea Nacional, convocado por el doctor Jorge Rodríguez. Yo felicito esta iniciativa. Y le pido y le digo a la gente, no hay que desesperarse. En la política los cambios son graduales. Muchos creen que la política es simplemente confrontar. La política también es el escenario de los acuerdos, también es el escenario de la negociación y del diálogo. Y si el diálogo sirve para bajar la tensión social, si el diálogo sirve para que los actores se encuentren y canalicen la controversia por la vía pacífica y democrática, pues bienvenido el diálogo. Yo creo igualmente que no debe ser desmontado Barbados, que no debe ser desmontado México. Hay algunos que les gusta viajar y reunirse en ¿No le resta importancia a estos acuerdos? Porque hasta ahora los dos polos, los dos sectores de la polarización, eran los únicos que venían reconociéndose con legitimidad y venían conversando cuando hay una sociedad mucho más vasta, mucho más plural y mucho más diversa, fuera de ese grupo que conocemos como la plataforma o el G4. Y más allá de ello, existe un espacio político que lo vimos ayer en la Asamblea Nacional, 43 partidos, fedecámaras con industria, obreros, campesinos, jóvenes, cultores de la cultura popular. Ese país, que también es un país real, reclama ser escuchado y reclama escenarios y espacios. Se abre el escenario y se abre el espacio. Yo creo que lo que debería hacer la gente del G4 es entender que el país no empieza y termina con ello, sino que el país va mucho más allá, e incorporarse con mucha humildad, con mucho sindéresis, entendiendo no que ellos no reclamar que son la verdadera oposición. Ese es el discurso del G4. Nosotros somos los únicos, nosotros somos los verdaderos. Toda decisión sobre el calendario electoral pasa por la opinión nuestra, cuando lo que se está haciendo es una consulta amplia y plural. Yo creo que la opinión de ellos también cabe, también vale, por supuesto, pero ellos no pueden socavar que los demás sectores, los demás partidos también tienen algo que decir. Pero ¿cómo darle? Porque el argumento de estos sectores para decir es que nosotros somos la verdadera oposición es que allí hay sentados partidos judicializados, dirigentes políticos que a juicio de ese sector le hacen el juego al gobierno, o algunos que hasta vienen del gobierno, como puede ser el caso de Juan Barreto, que viene de esa fila. Vengo de la fila, yo soy otra corriente distinta a la del madurismo, pero venimos de la misma raíz. Ahora, fíjate tú, el problema es que ellos cuentan con un respaldo y ellos se sienten guapos y apoyados porque cuentan con el respaldo de los Estados Unidos, cuentan con el respaldo de las potencias europeas y cuentan con un arma que es terrible, que pende sobre todos los venezolanos como espada de Damocles, que son las sanciones. Ellos son responsables de las sanciones. Fueron ellos, fue Guaidó, fue María Corina, los que solicitaron las sanciones y son los que siguen imponiendo las sanciones. Entonces ellos tienen un chantaje: o te sientas conmigo y conversas conmigo, o continúan las sanciones y pueden incluso profundizarse las sanciones. Fíjate tú que ante la posibilidad de que una candidata sea inhabilitada, yo creo que injustamente inhabilitada, yo creo que ese mecanismo, que ese procedimiento no es legal, pero lo que yo opine no es el problema. ¿Por qué no se planteó allí en esa mesa? Porque no era para eso. Mira, esa mesa no era para discutir otro asunto que no fuera
las propuestas para un calendario electoral que se van a elevar al Consejo Nacional Electoral, y la Asamblea Nacional, que es el escenario político por excelencia, convoca para que de manera plural se lleguen a un acuerdo, que de hecho no se llega a ningún acuerdo, y eso es importante decirlo. Se eleva al Consejo Electoral un conjunto de propuestas. Por ejemplo, enmarcada en 3 temas: el entorno en el que se desarrollan las elecciones, el calendario y las propuestas innovadoras. Sí. En ese entorno pudiera entrar el tema de las inhabilitaciones. Claro, claro, pero ese no era el tema, eso es clavo pasado. Eso ya ocurrió, ya el Tribunal Supremo de Justicia sentenció, y una de las cuestiones que contiene el Acuerdo de Barbados, el adendum que amplía el Acuerdo de Barbados, es que los distintos actores iban a ir al Tribunal Supremo de Justicia y iban a acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, resulta que se está violando el Acuerdo de Barbados, porque fíjate, el hecho de que un candidato haya sido judicializado, de que no esté de acuerdo, da la pelea, está bien, pero tú no puedes chantajear a toda la sociedad y someter al pueblo venezolano a la miseria, a la ignominia, al hambre, por la vía de las sanciones, por la vía del bloqueo, solamente por un problema judicial en relación a un ciudadano. Por injusto que sea esa medida, es tan injusto la medida que se toma contra este ciudadano como que este ciudadano entonces apele a la amenaza y al chantaje del bloqueo y las sanciones para perjudicar a todo un pueblo, porque el gobierno no sale perjudicado. Eso ya está demostrado. Fíjate tú, 60 años de bloqueo contra Cuba, ha caído, se murió Fidel Castro, está Díaz-Canel. Le siguió Raúl Castro, ahora está Díaz-Canel. Irán, que es uno de los países más bloqueados y más sancionados del mundo, Rusia, con las sanciones que ahorita penden sobre el pueblo ruso y sobre el gobierno ruso, bueno, no han dado ningún resultado. Entonces, ¿por qué van a dar resultado en Venezuela, que ya van 6 años de sanciones y todo ha demostrado que el pueblo ha sido el más perjudicado? Entonces, utilizar las sanciones como mecanismo de presión política, utilizar el intervencionismo de una potencia sobre los asuntos internos de Venezuela es absolutamente desproporcionado, es absolutamente fuera de lugar, y eso es lo que viene haciendo un sector de la oposición que exige al gobierno y a toda la sociedad que lo reconozca como único interlocutor. Y no es desproporcionado que un solo sector sea el que imponga las garantías, que imponga quiénes pueden correr, quiénes, en qué condiciones se corre y cuándo se corre. Claro, eso también que es lo que denuncia ese otro sector. Claro, es así, pero hay unas reglas de juego que impone el que tiene la fuerza, el que tiene el poder, y el diálogo siempre es asimétrico. Eso tienen que entenderlo los distintos sectores de la política. El que tiene la fuerza, el que tiene el poder, impone las condiciones del diálogo, y eso tiene que ser entendido y aprovechado. Esas son ventanas tácticas que se abren, que te permiten avanzar un trecho, que te permiten conquistar espacio, que te permiten saltar de un estatus a otro, y permiten entonces que se abran las condiciones de posibilidad para que entonces se dialogue, se converse y se desbloqueen estos asuntos. Estamos conversando con Juan Barreto, nos toca hacer una pausa. Al regreso hablamos de la candidatura de